323 puntos. Con todo esto, tiempo de abrir nuestro primer análisis del día y lo hacemos a esta hora, como suele ser habitual cada miércoles, con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Araceli, estamos en el último madrugón del mes de noviembre a estas horas, con un mercado que ayer veíamos como Wall Street no remontaba. El Dow Jones, eso sí, lograba terminar en positivo, pero ya sin lugar a dudas encaramos lo que es la recta final del año. En el cómputo mensual es verdad que la mayoría de los índices de referencia, los europeos, los americanos, registran ganancias. Es verdad que se comportan con mejor resultado los índices europeos frente a los americanos, pero de cara a lo que va a venir, esas grandes citas además en la parte fundamental, la cita del petróleo con la OPEP, con esas dos últimas reuniones de los bancos centrales, ¿cómo crees que apuntan ya los mercados para despedir el año? Bueno, pues realmente hemos tenido unas sesiones, tanto en los meses de octubre como noviembre, al alza y positivas, descontando pues que los bancos centrales van a ralentizar esa subida de tipos de interés. No obstante, ya distintos gobernadores de la Reserva Federal están alertando que pues a lo mejor el mercado ha descontado con demasiada alegría estas relajaciones de subidas de tipos de interés. Yo creo que pues a lo mejor a este final de año vamos a tener una traca final, ¿no? Y como digo, puede venir Powell con las rebajas y empezamos en el día de hoy, que tenemos a las 7:30 hora española el discurso de Powell, y a ver qué nos comenta respecto a las expectativas de crecimiento y de la economía americana, y así como las expectativas de subidas de tipos de interés. Las bolsas realmente se espera este rally de Navidad, pero tenemos que tener en cuenta que este año hemos estado muy influenciados por los discursos de los bancos centrales y que realmente pues está estos últimos meses el mercado con muchas alegrías, y que lo mismo es hora un poco de replegar velas y de reestructurar carteras y de cara ya al 2023, ¿no? 2023 que tenemos los problemas, entre comillas, ¿no? Pues seguimos con la economía china, seguimos con, de momento, problemas de inflacionistas, y yo creo que esos problemas inflacionistas, esa preocupación por la inflación, se va a tornar en una preocupación por el crecimiento, ¿no? Llevaremos la primera parte del año a lo mejor algo de sufrimiento, entre comillas, por esa estabilización de la inflación y estabilización de tipos de interés, pero una vez cuando haya el parón de los tipos de subidas de tipos de interés, no baja, sino parón de esos tipos de interés, y también un poco de estabilización en la inflación en torno a 4 o 5%, porque realmente no creo que estas políticas monetarias logren llevar a una inflación del 2%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ahí yo creo que la preocupación se va a tornar por el crecimiento, por los resultados empresariales, y vamos a tener un cambio de preocupación de un lado y de otro, ¿no? No obstante, para el 2023, pasado este primer trance, creo que en las bolsas, y tanto las bolsas como la renta fija, tendrán un resultado positivo. Yo sí que soy optimista de cara al 2023. Mirando a ese optimismo y señalando a lo que van a ser las grandes citas, es verdad que señalabas como tal vez ha habido bastante optimismo. Hoy es verdad que en lo que puede ser un preludio de lo que es la reunión ya de mediados de diciembre de la Reserva Federal, vamos a escuchar a Jerome Powell, que podría dar pistas sobre la magnitud de los tipos de interés esta semana. Es verdad que parecía que incluso el tono hawkish que desprendían Bullard desde la Fed de Nueva York sobre el incremento, sobre el tipo de la altura, ¿no?, de los tipos de interés y el impacto sobre el desempleo, un empeoramiento del mercado laboral, parecía que no golpeaba con tanta fuerza como en otras ocasiones. De alguna manera, ¿qué podemos esperar y hasta qué punto los mercados
van a responder de una forma, va a convencer más el discurso de Jerome Powell de lo que están siendo otras voces muy autorizadas por parte de la Reserva Federal que estamos escuchando estos días. ¿Por dónde crees que va a ir ese discurso? Yo creo que puede ir un poco en consonancia con las voces, como dices tú, que nos estamos escuchando estos últimos días de gobernadores de la Reserva Federal, ¿no? En el sentido de que el mercado está demasiado optimista en que pues esas relajaciones de subidas de tipos de interés pues se van a producir en las próximas reuniones de la Reserva Federal, ¿no? Mercado que descuenta 50 puntos básicos para la próxima reunión del 15 de diciembre. En febrero 25 puntos básicos y a partir de ahí un parón de subidas de tipos de interés. Lo que nos están diciendo es que bueno, pues eso es demasiado optimista y a lo mejor nos encontramos con que Powell reafirma a esos gobernadores y reafirma esas intenciones de, bueno, a lo mejor no 75 puntos básicos, pero sí 50 en las próximas reuniones de la Reserva Federal. Un dato muy importante también que tendremos esta semana es el dato de los pedidos de desempleo y cómo va el mercado de trabajo, ¿no? Ese es uno de los puntos también fundamentales que la Reserva Federal tiene en cuenta, tanto la evolución de los precios como también la evolución del mercado de trabajo y ese pleno empleo que están teniendo. La economía americana pues parece que resiste a estas subidas de tipos de interés y entonces le dejaría más margen a la Reserva Federal para implementar subidas algo más agresivas, no de 50 puntos básicos, no bajarlo a 25, ¿no? Entonces, yo creo que si ese mensaje es el que realiza Powell, un mensaje pues más agresivo, sí que tendremos caídas de mercado, pues no sé si ya nos pilla a nosotros cerrado, ¿no? En Europa, pero para el mes de noviembre, pero sí que empezaremos un diciembre algo con turbulencias, ¿no? Y también, bueno, pues un poco de cara a la reunión del Banco Central Europeo, que en este sentido también de Guindos mostró la preocupación por la inflación, esa preocupación por el control de precios y el tono de endurecimiento de política monetaria también por lado del Banco Central Europeo, que va un poco retrasado respecto a la Reserva Federal y bueno, pues las subidas, el mercado también está descontando 50 puntos básicos, que lo mismo se nos descuentan con 75, porque realmente va por detrás, ¿no? Con unos meses de retraso con respecto a los movimientos de la Reserva Federal. Con lo cual, tono hawkish, tono de política monetaria restrictiva para mediados de diciembre, que nos puede hacer pues que ese rally de Navidad esperado pues no suceda, ¿no? En este contexto, Araceli, quería preguntarte por realmente el escenario que estamos viendo, si hay un año en el que lo de la geoeconomía se está cotizando y poniendo sobre la mesa desde que empezase la invasión de Ucrania, es un tema constante. Y estamos viendo como en ese juego de la diplomacia hay distintos movimientos que de alguna manera parecen situar de nuevo a Estados Unidos más cabalgar en solitario. Por una parte, ese enfrentamiento que mantiene con China, pese a que Xi Jinping y Joe Biden apuntaron a un acercamiento y, sin embargo, tanto las críticas al proteccionismo en materia tecnológica como ahora las críticas a los derechos fundamentales por esa manera de controlar las protestas populares en contra de la política cero COVID mantiene una nueva brecha de Washington con Pekín, al mismo tiempo que tampoco parece que esa ley contra la inflación, esa US Inflation Act de este verano de la administración Biden, tampoco despierta las simpatías de la Unión Europea, que ya maneja todavía mantener el diálogo, pero no descarta incrementar los aranceles que ya están en vigor o incluso introducir nuevos para defender la propia competitividad europea. No sé en este escenario hasta qué punto podemos ver un traslado de esas tensiones o en este momento en el que además la parte occidental requiere tal vez más unión para recuperarse de esta crisis, se va a quedar más amainada porque a priori parece que va a haber una gran división. No sé cómo estás viendo el escenario. Bueno, Estados Unidos y China siempre tienen ese tira y afloja
que bueno, pues nos tiene acostumbrados, ¿no? Ya desde el también momento de el último trimestre de 2018 con esa poner más énfasis en esa guerra comercial, con ese endurecimiento de la guerra comercial que tuvimos en el cuarto trimestre del 2018. Siempre ha tenido sus tiras y aflojas y bueno, digamos una constante. Yo creo que actualmente China también está más preocupado por el salir, ¿no? de esa política de COVID-0, recuperarse de la pandemia, que bueno, pues aquí la tenemos casi olvidada y parece que bueno, pues allí no está funcionando ni las vacunas ni las restricciones que se están haciendo. Y luego, por otro lado, lleva una política económica totalmente distinta a las que estamos llevando en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Con política fiscal expansiva, con política monetaria también expansiva, en aras de la recuperación del crecimiento, de esa senda de crecimiento que, bueno, pues que se está perdiendo, ¿no? Y entonces yo creo que está más preocupado también por su propia economía. Esa preocupación por las propias economías también surge en la Unión Europea. Al final nosotros tenemos una guerra en nuestras fronteras, ¿no? En la frontera de la Unión Europea. Y realmente los gobiernos de la Unión y tanto las políticas monetarias como las políticas fiscales van encaminadas ahí a protegernos de esa incertidumbre que tenemos en nuestras fronteras y de que nos afecte esta turbulencia externa lo menos posible al crecimiento económico. Y Estados Unidos, como dice, siempre va por su lado, ¿no? Entonces yo creo que sí que las relaciones diplomáticas o de rencilla sí que siguen existiendo, pero también creo que hay un propio, en resolver los problemas propios actualmente más que antes, ¿no? Cada uno tenemos nuestros problemas diferenciados y aunque sigue existiendo esa competencia, creo que cada uno está preocupado por su casa, ¿vale? En ese sentido. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Ha sido un verdadero placer como cada miércoles. Araceli, a esta de madrugón lo vamos a dejar para después del puente. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del Fondo de las Inversiones. Un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz negocio.